Hola, somos los pastores Joel y Giselle Manderfield y hoy te quiero felicitar por estar aquí conectado ya en tu cuarta clase de Nuevos Comienzos en tu escuela virtual de Misión Paz. Hoy tenemos un tema tremendo, princesa, que es mi relación con Dios a través de la palabra, o sea, la Biblia. Eso es tan importante porque hoy vas a aprender una de las disciplinas espirituales más importantes para toda tu vida. Y yo te quiero asegurar algo, al aplicar lo que hoy vas a aprender, te puedo asegurar, no porque yo lo diga, sino que la misma Biblia lo reafirma, te vas a levantar en un nivel de sabiduría, de prosperidad, de tomar decisiones eficaces en tu vida. Entonces, metámonos hoy en Josué capítulo 1, versículo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que pienses por un momento, basado en qué tomas tus decisiones en la vida. Cuando tú vas a decidir entre dos opciones, cualquier opción que sea, con quién me voy a casar, qué carrera estudiar, si está bien o no hacer algo, ¿basado en qué tomas tus decisiones? Porque hoy quiero retarte que nosotros no seamos más personas que simplemente nos basemos en nuestra propia opinión, sino que busquemos qué opina Dios acerca de cada tema. Eso es la Biblia. La Biblia es ese manual que Dios permitió ser escrito por varios hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia, donde plasmaron a través de sus vivencias que vivieron con Dios en estas escrituras. Y tenemos aquí un récord de lo que pasó históricamente, todo lo que son los salmos en la relación de David con Dios, todo lo que son proverbios que es Salomón enseñándole a su hijo a ser un gran hombre de Dios, de carácter, todo lo que tenemos en los evangelios que son esas experiencias de esos hombres que vivieron esa cercanía con Jesús y lo plasmaron ahí, todo lo que son las epístolas en la segunda parte del Nuevo Testamento que nos enseña lo que fueron esos momentos de Pablo retando a las iglesias a madurar, a crecer y a permanecer en Dios. ¿Cómo no nos va a edificar todo esto? Lo que es la primera parte de la Biblia que nos enseña cómo Dios creó al mundo, cuáles fueron las primeras experiencias y embarradas y malas decisiones que tomaron la humanidad frente a su relación con Dios. ¿Cómo no nos vamos a edificar a través de tantos errores y aciertos de hombres y mujeres de Dios a través de la historia que nos edifica y nos enseña cómo vivir hoy? Entonces, aprendamos un poquito hoy. En la primera parte que les queremos enseñar es qué es la Biblia y por qué es importante. Miremos varios aspectos. Primero, nos permite conocer a Dios. Juan 8:31 nos habla cómo a través de las escrituras llegamos a tener un conocimiento de la relación con Dios. Segundo, nos trae libertad. Juan 8:32 nos enseña que cuando leemos la palabra, cuando aplicamos sus principios, desbaratamos cosas, adicciones, quizás cosas que has tenido en tu vida que no te permiten avanzar, pero al aplicar los principios de Dios, yo quiero decirte, tú vas a avanzar en tu vida. Toma las determinaciones de ser una persona de la palabra. Tercero, nos limpia. La palabra va a limpiar tu corazón y mi corazón de amarguras, de rencores, de falsos conceptos, de filosofías. Princesa, tú lo sabes que yo desde muy muchacho, inclusive a los 15, 16, me puse a leer libros de filosofía, de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, todo lo que ellos tenían por decir en su gran sabiduría humana, y eso lo llena mucho a uno de pensamientos y hasta argumentos. Dios será real, eso sí será cierto. Y sabes, cuando lees la palabra hay algo extraordinario que empieza a pasar, y es una limpieza espiritual de tu mente, de tus conceptos, de tu cosmovisión del mundo. Quizás has visto en los noticieros el mundo de música hoy en día que habla que no hay ningún problema en tener más de una mujer en la vida, que no hay ningún problema con abortar, que no hay ningún problema en tener relaciones entre una pareja del mismo sexo. Tantos conceptos que nuestra cultura nos quiere embutir. Pero yo te quiero retar a que te cuestiones por un momento de por qué crees lo que crees. Si es porque sea verdad o porque simplemente una cultura a través de sus medios te lo ha embutido. Los conceptos que creemos. Tenemos una cultura que en las universidades más grandes del planeta y los colegios enseñan sobre la teoría de la evolución y la enseñan como una verdad. Pero solamente si nos ponemos a pensar, ¿será tan real? ¿Será que una explosión simplemente de coincidencia llegó a armar todo lo que hoy vemos sin la realidad de un diseñador inteligente detrás de escenas
de decenas coordinando toda la complejidad que hoy en día existe. Te quiero retar a que te cuestiones lo que crees como verdad y puedas mirar en la palabra cómo Dios estructuró el mundo, cómo Dios creó para que sea una familia, cómo es el diseño de Dios. Porque según Josué capítulo 1, que al meditar en esta palabra y hacerlo, harás prosperar todos tus caminos. Sigamos, también en 2 Timoteo 3:15 nos hace sabios la palabra. 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra nos enseña. 2 Timoteo 3:16 también dice que nos exhorta, nos instruye, nos corrige y que nos perfecciona y que nos prepara para todo lo bueno, toda buena obra. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Miremos estas 5 partes que son tan importantes cuando tú lees la palabra. Y es estas 5 maneras en que tú vas a poder estudiar la Biblia y poderlo aplicar en tu vida. Que son así: leer, meditar, memorizar, hablar y practicar. Hablemos de los 5 dedos. Si puedes poner tu mano así por un momentico, que es leer, meditar, memorizar, hablar y practicar. Leer es para poder conocerla. O sea, cuando tú sacas tu Biblia, puede ser en tu aplicación, en la aplicación de tu celular. A nosotros nos gusta mucho leer la Biblia ahí. Puede ser una Biblia física, pero saque ese momento diario para poder leer lo que ahí está escrito. Meditar es cuando empiezas a repasar ese pasaje, para estudiarlo, para pensar. La palabra revelación significa quitar algo que está escondido y destapar lo que está oculto, revelar. Hay tantos tesoros y enseñanzas escondidas en la palabra, pero requieren que tú medites. Lo tercero es memorizar. Es el trabajo que tomamos de poderlo poner, grabarlo en nuestra mente. Eso es memorizarlo. Hablarlo es declararlo, si sean promesas, si sea un momento de tentación, y tú hablar la palabra. Y tercero es practicarlo. Y cuando nosotros aplicamos esos 5 principios, vuelve poderoso que lo que Dios ha escrito ahí, que se grabe en nuestro corazón y lo vamos a llevar a la práctica. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Ahorita vamos a ver cómo estudiar la palabra de Dios. Hay una parte fundamental en cómo estudiar la palabra de Dios, y es que tienes que tener una intención por la cual vas a estudiar la palabra de Dios. No es simplemente abrirla, o perdóname mi amor, coger la Biblia y decirle, bueno, vamos a ver qué Dios me quiere hablar hoy, el versículo que me salga, la 1, la 2, este es. No, cómo estudiar la palabra de Dios tiene que ver con una intención. ¿Qué quieres aprender en la palabra del Señor? Y cuando tú lees la palabra de Dios con una intención, tú le sacas el mayor provecho, porque tú dices, yo quiero leer la palabra de Dios y voy a arrancar por Marcos, que me va a hablar acerca de quién es Dios, qué hizo Jesús por mí, o voy a leer los proverbios que me van a enseñar a mí cómo tener una conducta. A veces el mundo te enseña que para tú poder aprender en la vida necesitas tener experiencias. Entonces no es válido, por ejemplo, que una persona se guarde hasta el matrimonio para casarse y para tener relaciones sexuales, sino que tiene que probar de todos para poder entre todos poder decir, bueno, yo ya sé cuál. Y lo que la palabra de Dios enseña es todo lo contrario, que no se basa en experiencias o en vivencias, sino en principios. Y los principios los aprendes a través de la palabra. Y Proverbios es un libro de principios. Entonces, cuando tú te vas a la Biblia y dices, yo quiero leer la Biblia porque quiero aprender acerca de cómo cuidar mi temperamento, o de cómo mantener mi santidad, o de cómo tratar a las demás personas, o de cómo tener buenas relaciones interpersonales, o de cómo mantener bien mis finanzas, entonces tú ya vas a tener en la Biblia un manual para esa intención con la cual tú estás yendo a leerlo. Nadie va a leer un libro de medicina queriendo saber cómo vestirse, ¿cierto? Sino que cada quien lee de acuerdo a lo que necesita, y en la Biblia están todos los principios para cualquier necesidad del ser humano. Y por último es que ese resultado, o más bien los resultados de tu relación con la palabra de Dios, que es la Biblia, van a hacer que se generen en ti un aumento en la fe. Porque allí es donde vas a encontrar realmente aquellos principios que te van a sostener en medio de la dificultad y en medio de la adversidad, aun cuando la gente y los demás no creen, y cuando tú ni siquiera mismo crees en ti mismo. Cuando tú mismo dices, no, pero es que yo no soy capaz, que yo no tengo esos talentos, es que yo no soy como fulano de tal. Ahí justo cuando tú sientes que estás destinado al fracaso, es cuando viene una palabra de Dios que dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy el Señor, tu pastor, y nada te faltará. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y todas esas promesas que Dios te da es la que te infunden aliento para poder tener fe.
creces de una manera espiritual e intelectualmente, porque tú te vuelves una persona muy sabia. Tú te vuelves, a pesar de tu edad o a pesar de tus vivencias o de la familia a la que vengas o de tus recursos socioeconómicos, te vuelves una persona sabia, porque adquieres sabiduría de la palabra de Dios y tú dices, no sé por qué ni siquiera, pero la palabra de Dios dice que no lo debo de hacer, entonces yo no lo hago. Y evitas un montón de consecuencias negativas hacia ti, hacia tu familia, gracias a leer la palabra. Te fortaleces, te consuela. La palabra definitivamente te consuela en momentos donde ni siquiera le has contado a nadie tus problemas, y Dios tiene una manera de hablarte a través de la palabra donde tú te sientes renovado y consolado. Y entiendes realmente que es a partir de allí donde tú emprendes y donde tú aprendes también a tener éxito. Es allí, con la palabra de Dios, porque si tú te comportas de acuerdo a los principios que Él establece en su palabra, entonces tú empiezas a tener éxito en todas las cosas, porque empiezas a adquirir paz. Bueno, hemos esperado realmente que esta clase haya sido de bendición para ti, y creemos realmente que lo que Dios tiene preparado para ti a través de su palabra te va a sorprender. Los esperamos en la próxima clase. Chao.